En el siguiente video se analizarán acerca de las funciones trigonométricas. En específico, se realizará un ejercicio de la función. Este material es elaborado por mi persona, Rodrigo Rodríguez. El ejercicio propuesto es el siguiente. Considere la función f, que se encuentra entre menos pi y 3pi, con codominio r, y nos dicen que la función es seno x. Entonces nos piden calcular los puntos de intersección con el eje x, los mínimos relativos, la imagen donde se alcanza el máximo, la imagen de 7 tercios, un intervalo donde la gráfica sea cóncava, y acá se analizará cuando es convexa, los intervalos de monotonía, las preimágenes de un medio y las preimágenes de 1. Para la parte A, nos piden los puntos de intersección con el eje X. Para esto vamos a resolverlo de manera gráfica, con el siguiente gráfico. Hay que recordar un poco acerca del bosquejo de la función seno, que es el que se muestra. Los puntos de intersección con el eje X es por donde la función pasa por el eje X. Por ejemplo, esto es un punto de intersección, este es otro, y estos dos, los de los extremos también. Entonces, ¿cómo se colocan los puntos? Sería menos pi, coma, 0. Recuerden que todo es 0 en la coordenada en y, ya que no se mueve en ninguna dirección en y. En este caso sería pi, 0. En este otro caso sería 2pi, 0. Y la última intersección entonces sería 3pi, 0. Para la parte B, analizaremos los puntos mínimos relativos. También se resolverá de manera gráfica. Igual hay que recordar un poco acerca del bosquejo de la función seno. Debemos recordar lo siguiente. El ámbito de la función seno se encuentra entre -1 y 1. Entonces, con esto nos da a entender que la función se encuentra entre -1 y 1. Por lo tanto, el punto mínimo en el eje Y siempre va a ser -1. ¿Y cuál es el valor en X que lo acompaña? En este caso sería menos pi medios. Acá hay otro punto mínimo, si observan bien, ya que por aquí pasa el -1 en el eje coordenado Y. Y también el valor que lo acompaña en X es 3 pi medio. Entonces, ¿cómo colocamos eso en manera de punto? O punto coordenado. Sería menos pi medios, coma, -1. Y acá sería entonces 3 pi medios, coma, -1. Para la parte C nos piden hallar la imagen donde se alcanza el máximo. Para eso lo analizaremos de nuevo con la gráfica de seno. Debemos recordar que la imagen es un valor que encontramos en el eje Y. Por lo tanto, según el ámbito, ¿cuál sería nuestro valor máximo en el eje Y? Entonces sería 1, ya que el ámbito se encuentra entre -1 y 1. Por lo tanto, el máximo entonces es 1. Ahora bien, para la parte D, nos piden hallar la imagen de 7 epitercios. Eso es simplemente colocar f de x igual a seno x, y en vez de las x vamos a colocar 7 epitercios. Entonces, f de 7 epitercios va a ser seno de 7 epitercios. Y esto lo analizamos con la calculadora de manera muy sencilla. En la calculadora nos da un valor de raíz de 3 sobre 2. Para la parte E nos pide un intervalo donde la gráfica sea cóncava. Para eso lo analizaremos de manera gráfica. Acá se observa la forma que posee los intervalos cóncavos. Por lo tanto, ¿dónde se observa eso en la gráfica de la función seno? Podemos observarlo acá, de 0 a pi. Entonces, ¿cómo colocamos el intervalo? Abierto, de 0 a pi. ¿Dónde es otro intervalo entonces? Otro intervalo sería de 2pi a 3pi. Recordemos siempre que los intervalos deben ir abiertos. Para la parte F nos piden hallar los intervalos de monotonía. Esto es cuando la función crece y decrece. Para eso lo analizaremos de manera gráfica. Empezamos entonces de menos pi. Vemos que la función decrece, decrece y llega a un punto mínimo. Por lo tanto, de menos pi a menos pi medios es decreciente. Cuando alcanzamos el punto mínimo, la función empieza a crecer. Entonces, de menos pi medios
hasta pi medios, que es donde se alcanza un máximo, la función es creciente. Este intervalo. Seguidamente, después de alcanzar el punto máximo, vemos que ahora cambia de dirección y empieza a decrecer. Por lo tanto, de pi medios a 3 pi medios, la función es decreciente. Igual, alcanzamos el punto mínimo, que está acá en 3 pi medios, y la función empieza entonces ahora a crecer hasta 5 pi medios. Por lo tanto, es creciente de 3 pi medios a 5 pi medios. Y por último, vemos que acá alcanzamos un máximo y luego empieza a decrecer de 5 pi medios a 3 pi. Recordar que los intervalos de monotonía deben ir siempre abiertos. Para la parte G nos piden hallar las preimágenes de un medio. Para eso vamos a utilizar el círculo trigonométrico para resolverlo. Por lo tanto, recordemos que f de x es igual a seno de x. Nuestro f de x, que también es y, va a ser ahora un medio y debemos hallar los posibles valores de x. Si trazamos una horizontal en un medio en el eje y, vemos que hay 4 posibles preimágenes o 4 posibles valores de x que se analizarán a continuación. Antes de calcular las preimágenes debemos recordar que en el círculo trigonométrico las coordenadas en el eje x es el coseno de zeta y las coordenadas en el eje y es el seno de zeta. Por lo tanto, para encontrar los posibles valores de x debemos hallar un ángulo que al utilizarlo con seno nos da un medio. Entonces, si vemos acá el ángulo de pi sextos, nos da en la coordenada en el eje y, que es el seno, un medio. Ese nos sirve entonces. X puede ser pi sextos. ¿Por qué? Porque al analizar seno de pi sextos nos da un medio. Otro posible valor de x, ¿cuál puede ser entonces? Si venimos y analizamos el círculo trigonométrico, vemos que acá en 5 pi sextos, también el valor en el eje y, que es el seno, nos da un medio. Entonces es otro posible valor de x. Pero anteriormente vimos que habían 4 posibles preimágenes. Por lo tanto, para eso vamos a analizar algo que se llama ángulo coterminal. Antes de eso debemos recordar que el dominio de la función se encontraba entre menos pi y 3 pi. Por lo tanto, otro posible valor de x puede ser entonces pi sextos, que es este que está acá, este que habíamos analizado, más 2 pi. Es el mismo ángulo, solo que es un ángulo coterminal. Y esto nos da entonces 13 pi sextos. El ángulo coterminal es que damos una vuelta entera al ciclo trigonométrico y caemos en el mismo lugar. Entonces, igual, de la misma manera, otro posible valor de x sería entonces 5 pi sextos más 2 pi. Y esto nos da entonces 17 pi sextos. Entonces, estas son las preimágenes de un medio. Por último, nos piden hallar las preimágenes de 1. Para esto lo analizaremos de manera gráfica, ya que no necesitaremos del ciclo trigonométrico. Por la siguiente manera. Recordar que el f de x, en nuestro caso, que y también es 1. Va a ser igual a seno de x. Por lo tanto, si trazamos una horizontal en 1, en el eje y, vemos que las posibles preimágenes, que son los posibles valores de x, se encuentran en el máximo. Y recordar que los puntos máximos eran pi medios, 1 y 5 pi medios, 1. Por lo tanto, entonces, ¿cuáles serían nuestros valores, posibles valores de x? Sería entonces x igual a pi medios. Y el otro posible valor de x, entonces sería 5 pi medios. Solo el coordenado, el eje coordenado en x de los puntos que acabamos de encontrar. Y esta sería la solución del ejercicio analizado. Espero que esta información sea de mucha ayuda para ustedes y muchas gracias.